Saludos cordiales hasta donde sea que ustedes se encuentren. Mi nombre es Mario Ernesto, soy un tapicero activo y les comparto videos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal. Así es que si usted no se ha suscrito, yo le invito a que lo haga y déjenme decirle de que va a aprender muchísimo relacionado a tapicería. Como siempre, el propósito de mi canal es darles ideas, darles tips sobre cómo ustedes pueden realizar un trabajo relacionado a tapicería. Este video no es la excepción. Lo que ustedes ven ahí es una codera o un descansabrazo de un Mazda año 2011. Y eso es lo que yo les voy a estar enseñando a ustedes, cómo ustedes lo pueden reparar. Ahí está el año, un Mazda. Dependiendo del año es así como el proceso en cuanto a cómo quitarse, pero no varía mucho. Ahí está desgastado, eso es normal que se desgaste debido al sudor de cuando uno se apoya ahí. En muchos lugares ya venden la funda o el forro ya hecho. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Simplemente usted lo va a reemplazar. Pero para reemplazarlo, para tapizarlo, usted tiene que quitar esa parte. No sabe cómo quitarla, bueno, trae un tornillo acá, usted se lo tiene que remover. Hay dos formas como usted puede remover esto. Yo les voy a enseñar una de ellas. Quita ese tornillo. Al otro lado, la otra trae otro tornillo y usted lo va a remover. Eso se despega. Pero usted antes tiene que levantar esto. ¿Cómo se levanta esto? Se preguntará, ¿usted trae tornillo? No, simplemente le va a hacer un poquito de presión. Ahí ya vio usted. Y lo jala y ahí ya se despega o se separa esa parte de la otra. Hay que levantar esa parte y trae dos tornillos. De lo contrario usted no la va a poder levantar. Quite esos dos tornillos. Son tornillos Phillips. Allí está uno. Y vamos a quitar el otro. Aquí está el otro quitado. Ok. Levante eso. Si no lo levanta usted no lo va a poder quitar. Ahí está levantado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a meter un desarmador plano acá. Y eso se destrampa bien fácil. Son unos plásticos. Cuando está nuevo no hay riesgo que se quiebre. Cuando está viejo sí se puede quebrar fácil. Trae una varilla pasado de lado a lado un pin. Usted tiene que removerla. Note ahí, ya va a ver cómo se remueve esto. Le puse la tenaza y como ya salió un poquito yo lo jalo por atrás. Ahí está. Ahí va saliendo la varilla. Trae un resorte, mucho cuidado, no se les vaya a perder. Ahí está, esa parte ya está quitada. Lo que sigue ahora es bien fácil, es la tapizada. Ahí está el resorte, no vaya a perder eso. Eso usted lo va a necesitar para atrás, lo va a tener que ponerlo de regreso. Sin eso esa parte no funcionaría bien. Ya quité la otra, no le mostré cómo hacerlo. Con verme a mí como quito una, pienso yo de que van a discernir cómo hacer el otro. Aquí están las dos. Voy a utilizar la que está en mejores condiciones para sacar el molde o la plantilla. Le pongo la F que significa frente y le pongo dos marcas. Este viene engrampado, en muchos otros viene pegado. Usted le va a remover todas las grapas y va a separar esa funda del plástico. Ahí ya está. No pierda ese resorte, lo va a necesitar. Después de que yo quité la funda, yo tengo que separar esa funda. Hay dos maneras como usted las puede cortar. Yo le voy a enseñar una de ellas. Y es separando por donde está la costura. Separo, le pongo una pieza porque yo voy a calcar la parte nueva conforme a cómo está la parte vieja. Estiro la parte vieja lo más que se pueda para yo poderla calcar bien. Tiene aumento a 3 lados. A esa parte que estoy marcando ahí le estoy dando media pulgada de aumento. Eso es simplemente para la costura. Cuando yo cosa esa parte con otra que va a ir ahí, le voy a agarrar media pulgada de aumento. Le recorto. Estoy cortando los dos lados por medio de uno. Y simplemente usted lo va a recortar. Usted puede cortar de una por una, pero si corta las dos de un solo, le va a abundar mucho más el trabajo. Ahí tengo ya, como le puse dos marcas, saco esas marcas en el material y ahí le recorté un poquito y ahí están. Le pongo la F de enfrente y voy a cortar el otro lado. Le voy a dar aumento a 3 lados, así como hice con la pieza anterior que corté. Y a ese lado simplemente le doy media pulgada de aumento para la costura. Y acá le marco. Ahí ya está. La F de enfrente y ahora lo recorto. Ya a la medida. El vinil que estoy utilizando es un buen vinil, es un vinil marino.
no calienta mucho y dura bastante. Ya tengo las piezas cortadas. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, usted las va a llevar a la máquina de coser. Si el vinil o la tela estira, no hay necesidad de utilizar la máquina para coserlas. Si el vinil no estira, usted le va a tener que poner costura. Si el cliente pide esta parte original va con costura. Estire o no estire, si el cliente la pide original, usted le va a tener que poner costuras. Ahí está. Antes de yo coser, como siempre es costumbre, reviso que la máquina esté funcionando bien. Le acabo de cambiar hilo. Y ahora vamos a unir estas dos piezas. ¿Se recuerda que tiene dos marcas? Bueno, esas dos marcas tienen que dar la una con la otra. Le estoy agarrando media pulgada de aumento. Usted ve que la máquina tiene marcas. Esas marcas son guías. Eso me indica a mí cuánto yo le estoy agarrando al material, sin necesidad de marcarlo. Ahí ya está. Ok, ustedes ven este material blanco. En muchas ocasiones es blanco, él puede ser de varios colores. Eso es simplemente para reforzar el material. Aunque este material es bien resistente, es pesado, no necesita ese refuerzo abajo. Pero es bueno ponerle. ¿Por qué? Porque no lleva espuma. De 1/8 no lleva espuma de 1/4. Es por eso que le pongo ese refuerzo abajo. Si esto llevara espuma, no le pondría ese refuerzo. En tableros, en puertas, en techos, muchas veces uno no le pone espuma y hay que ponerle un refuerzo similar a ese. Y ahí estoy poniendo la costura. Esta costura tiene que ir bien derecha. Si usted no tiene práctica utilizando una máquina de coser, mi mejor consejo es practique antes de poner la sobre o doble costura. Esto usted lo puede coser en una máquina industrial de coser ropa. No necesita máquina industrial de tapicería porque no lleva espuma. Y ahí coso lo más derecho y ahí ya está. Falta que hacer algo todavía. Ahí está cosido, ustedes lo pueden ver. La costura está derecha. Ustedes le pueden recortar acá. En muchas ocasiones yo le recorto, en otras ocasiones no le recorto. ¿Cuándo no le recorto? Cuando lleva espuma de media pulgada o de 1 pulgada, no hay necesidad de recortarle. Bueno, lo que sigue ahora es armar esto. Voy a sacar pegamento. Si usted no tiene pistola para poner pegamento, usted va a hacer lo siguiente. Va a aplicarle pegamento con una brocha a todo. Eso que ustedes ven ahí es espuma de 1/8 y le estoy poniendo pegamento a mano. ¿Por qué hago esto? Simplemente para que ustedes vean que esto se puede hacer a mano en caso que ustedes no tengan pistola para aplicar pegamento. Y como yo les mostré cómo lo pueden hacer, yo voy a utilizar una pistola para aplicar pegamento, siendo que es mucho más fácil para mí. Entre más rápido termino este trabajo, más rápido puedo empezar otro y de esa forma el trabajo abunda. Ahí está. ¿Qué es lo que ahora? Le pongo la espuma pegada y le vamos a recortar alrededor. No hay necesidad de que le dé aumento, no lo necesita. Si usted le da aumento a esa parte, no va a ensamblar con la otra que está en el carro. Así es que córtelo al ras. Si usted compró la funda ya hecha, simplemente usted va a hacer lo que yo estoy haciendo. Ponerle un poquito de espuma y recortarle a todo alrededor. Y ahí está recortado. ¿Qué es lo que sigue después? Bueno, lo que sigue después usted va a ponerle el forro. Si usted lo compró hecho, usted lo puede hacer pegado. No necesita engrapadora. Simplemente asegúrese de pegarlo bien. Yo le voy a poner pegamento y le voy a poner grapas. Pegamento no traía, pero yo lo voy a hacer pegado. En caso que usted no tenga la engrapadora, usted va a ver cómo es que se hace pegado. Pero le voy a poner grapas también. Simplemente para reforzarlo. Asegúrese que el forro quede bien posicionado. De lo contrario le va a quedar torcido. Le pego aquí y le voy a poner una grapa. Le jalo la otra esquina en donde va la costura y le pongo otra grapa. Todo utilizando una engrapadora neumática. Le jalo la otra esquina y le pongo otra grapa. Usted va a hacer lo mismo. Si es que lo está haciendo con engrapadora. De lo contrario le jala y lo pega. No le pone la grapa. Ok. Ya hice las 4 esquinas. Ahora le recorto el material sobrante que tiene. Y ahí pueden ver ustedes.
está bien centrado el forro y yo lo empiezo a pegar. Para esto no hay necesidad de utilizar una pistola que tira aire caliente. No hay necesidad. Si fuera cuero, a lo mejor necesitaría calentar el pegamento, pero no. Le recorto ahí. Esto tiene que quedar bien pegado, de lo contrario no va a ensamblar con el plástico que está en el carro. Le recorto acá y vamos a hacer el otro lado. Asegúrese que quede bien pegado y que no quede interfiriendo con unos clics que están ahí. Los clics tienen que quedar libres porque esos clics entran en un hoyo. Pongo otra grapa y acá ya lo engrapo. Las grapas que yo estoy utilizando son de 1/4 de largo, no tienen que ser muy largos, de lo contrario pasa al otro lado. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, le recorto el material sobrante. No necesito ese material. Eso ya está. Ustedes lo pueden ver. Quedó muy bonito. Es negro, el mismo color que traía y la costura quedó muy bien. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, lo que sigue ahora es ir a ponerlo. No les voy a mostrar cómo tapizar la otra, porque ustedes por medio de esto se pueden hacer la idea cómo es que va. Bueno, pero antes de ponerla ustedes tienen que ponerle ese resorte. Ese resorte lleva un plástico. Ahí entra una varilla o un hierro. Ahora sí, a ponerlo. Esa es la varilla que entra en ese plástico que ustedes me vieron poner. Que primero entra esto acá. Dentro un poquito. Y ahora vamos a poner esto. Si usted no tiene práctica haciendo esto, pueda que esto se le complique, lo estrese. Simplemente relájese y acuérdese cómo lo quitó. Si usted cree que no se va a recordar cómo es que lo quitó, tómele una foto. Eso entra en un hoyo y ahí agarró. Ya entrampó. Ahora tiene que entrar en el otro hoyo. Tiene que entrar en medio del resorte. Si no entra en medio del resorte, eso no está bien. Me aseguro que entre. Sé que es un poco difícil para que la cámara logre captar esto bien con la cámara. Pero ahorita se los voy a enseñar. Ahí dentro el pin o el hierro y ahí dentro en el otro lado. Simplemente agarro esto, lo aprieto y ya ensamblo. Así de fácil. ¿Notaron qué fácil es? Tengo que ponerle un tornillo ahí. Ustedes se lo van a poner. Pero en sí ya está. Lleva 2 tornillos allí. Ustedes me vieron que yo los removí. Y los voy a poner. Aquí está uno. Y aquí está el otro. Ahora van a poner este plástico. Este viene con 4 clics. 2 a cada lado. Ahí los pueden ver. Trae 2 acá y 2 al otro lado. Trae 2 hoyos acá. Esos clics entran en esos hoyos. Lo agarro y simplemente le doy unos golpecitos. Ahí adentro. Ustedes van a oír el clic. Ahí está terminado. Muy bonita, ¿verdad? Muy bonita. Les he mostrado cómo ustedes lo pueden tapizar. Si es que ustedes tienen una máquina de coser, lo cortan y lo cosen. Si ustedes no tienen una máquina de coser y ustedes pueden comprar esto en internet, lo compran y este video les da la idea cómo ustedes lo pueden instalar. Así era como estaba, así es como quedó. Mi nombre es Mario Ernesto, soy un tapicero activo y los comparto videos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal. Muchas gracias por haber visto este video, muchas gracias por el apoyo que ustedes le dan a mi canal y se los agradezco mucho. Si usted es nuevo en tapicería, si usted es un fanático o si usted está viendo este video y no es fanático y no es tapicero, pero tiene este problema con la codera o el descansabrazo de su automóvil, bueno, aquí yo le doy la idea cómo usted la puede reemplazar, cómo usted la puede tapizar. Nos vemos en otro video. Hasta luego. Chao, chao.